electoral, así que pero hay otros temas muy candentes que vamos a conversar con nuestros invitados del día de hoy. Estamos junto al diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter, y al alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Ahí está entonces Gonzalo Vinter preparadísimo con su lápiz Bic, por lo que vemos. A ver, una tomita ahí. A ver, Gonzalo Vinter, entonces preparado con su lápiz azul. Me imagino que también el alcalde Germán Codina tendrá su provisión de lápiz. Eso no se puede poner, po. Gonzalo, te va... No la había leído, perdón. No, pues. No se puede hacer. Le vamos a pedir que por favor no pongan ni cara de apruebo o rechazo, ni siquiera cara. Así, pongan una cara neutra, ni cara de apruebo o rechazo, nada. Vamos a hablar de pura contingencia porque estamos haciendo un llamado a la gente que el domingo vaya a votar, sea cual sea su preferencia. Sea cual sea su preferencia, este ejercicio cívico que estamos haciendo todos los chilenos, histórico y único en el mundo, para poder decidir si queremos escribir una nueva constitución o no. Usted tiene la palabra y si esté por el apruebo, esté por el rechazo, por favor, vaya a votar. Eso es lo que estamos estimulando. Y vamos a partir con contingencia para no hablar precisamente de ese contenido. A Puerto Velero iba el el general en retiro, ¿no es cierto?, Fuentealba, 38 viajecitos. Se pegó a costa de recursos fiscales. El general Fuentealba iba hasta Puerto Velero. La hija, el pololo, familiares. Bueno, se confirmó, ¿no es cierto?, que ha sido procesado por esta causa. Habría viajado 38 ocasiones a Puerto Velero, balneario ubicado en la región de Coquimbo, haciendo uso del avión del ejército con cargo a recursos fiscales. Los antecedentes de la investigación dan cuenta que Fuentealba habría realizado dichos viajes con amigos y familia hasta La Serena para luego trasladarse en vehículo hasta Puerto Velero. La resolución se refiere a la utilización del avión por un monto de 18.541 millones para el traslado a un departamento de vacaciones en diversas y reiteradas ocasiones. Gonzalo, ¿qué le parece esta situación que estamos viendo en la agenda hoy día? Lamentablemente debo decir que no me sorprende. El comandante en jefe de la Fuerza Armada ya está en creo que es el tercer procesamiento que tiene. Recordemos que tiene procesos por uso de gastos reservados, reportes falsos a Contraloría General de la República, muy importante, sobre gasto en materia de seguridad e inteligencia. Yo creo que ya está claro para la mayoría de los chilenos y los televidentes que estamos hablando de una institución, y en particular del general Fuentealba, que o sea, si usted quiere lo digo de manera adornada o lo puedo decir de manera corta: un tipo que le roba a todos los chilenos, ¿ya? Para decirlo en términos bien concretos, y que roba harto, y que roba en cantidades grandes. Pero quiero aprovechar eso de decir dos reflexiones. La primera es que esto tiene harto que ver con la crisis de legitimidad que vive nuestro país. Cuando surgió el estallido social, los cuatro últimos comandantes en jefe del ejército estaban siendo procesados por la justicia. Los 4 últimos. Al mismo tiempo que el Parlamento estaba de la misma forma súper delegitimado por casos como Penta, SQM, que daban a entender que no trabajaban para la gente, sino para sus financistas. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la incapacidad de la institucionalidad de tener la legitimidad de procesar el conflicto. Entonces, ¿con qué con qué autoridad el carabinero, el político, de lo cual yo me hago parte, ¿cierto?, o el militar le dicen al muchacho que está en la barricada que deje de hacerlo? Hay un problema de legitimidad. Y lo último, otra reflexión súper importante. Qué impresionante que se pueda robar tanto. Ojo, que sea posible robar tanto, sin que se den cuenta antes, sin que alguien te procese, sin que una autoridad civil diga, ¿sabe qué?, no me cuadran sus papeles. Y eso da cuenta de que el pacto de la transición o la democracia chilena, de la forma en que se armó, estuvo tan secuestrada por el poder de los militares, que hay de alguna forma un pacto que se está acabando, espero yo, de dejar, como diría José Miguel Insulza, que se manden solos. Y este es el resultado: se mandaron solos y se lo robaron todo. Claro, y justamente preguntarle a eso también a Germán Codina: ¿en qué medida esto demuestra que en los últimos años se ha dejado hacer
tanto a las Fuerzas Armadas como a Carabineros cuando se saben estos montos de los desfalcos. El poder político, el control civil sobre las Fuerzas Armadas y de orden es nulo si esto se reiteró durante tantos años. Es decir, aquí de alguna manera hay una obsecuencia de la clase política, una ceguera de la clase política, de los dirigentes, presidentes, etcétera, respecto a no querer tener problemas con las Fuerzas Armadas y de orden, a no meter las manos ahí para no meter ruido finalmente. ¿Qué dice Germán para Sí, a Germán le estaba preguntando. Bueno, buenas tardes. Primero, creo que es muy importante dejar en claro que a mí me parece una situación inaceptable. Creo que aquí tiene que existir una condena, no solamente social, sino también judicial. En caso, obviamente, de comprobarse estos hechos y que, en definitiva, esto no pueda seguir pasando. Esto de tener ciudadanos de primera y segunda categoría o incluso tener algunos funcionarios públicos o autoridades que se creen con ciertos privilegios, creo que hay que terminarlo. Por ejemplo, no solamente diciendo esto, sino que también tomando acciones. Por ejemplo, en el caso mío, para contarles un poco, cuando yo asumí como alcalde en mi primer periodo, le dije al equipo municipal, yo no voy a cobrar ni un solo viático del municipio. O sea, a mí me parece inaceptable pensar en cobrar un viático cuando tengo una comuna con tantas necesidades. Entonces, no he cobrado un solo viático, ¿me entiendes? Entonces, también hay un tema de gestos éticos que tiene que, de alguna manera, tener cada autoridad, pero en este caso se contraviene también la norma. O sea, tú no puedes usar para beneficio privado bienes, vehículos, etcétera, fiscales. O sea, yo creo que aquí hay que actuar con el máximo rigor de la ley. Y no creo que sea un problema solamente de las Fuerzas Armadas, te lo digo al tiro. Perdóname tu pregunta, Monsen, que si es que alguien de alguna manera avaló eso, creo que tenemos un problema en que hay prácticas instaladas que son más bien como idiosincrasia del ámbito público y que hay que irlas terminando. Sí, claro, es que el abuso y los privilegios que están instalados en el poder, digamos, en el poder, porque aquí... Gonzalo, yo sé que usted llegó hace poco, pero aquí hay parlamentarios que recibían viáticos por ir a trabajar, que todavía lo reciben, que una platita por pernoctar en la región, lo recibían también parlamentarios que vivían ahí mismo en la quinta región, que eran parlamentarios por Viña, digamos, recibían la plata para dormir en algún lugar, ¿no es cierto?, ese viático, y bueno, se destapó la olla en algún momento, ¿no es cierto?, porque algunos hicieron mal el cuadre, ¿no es cierto?, salió a la luz pública y todo un escándalo, digamos, o sea, está instalado, como dice Germán, ¿no es cierto?, se ha instalado el abuso, se instaló en algún momento el sacar ventaja de todo esto, pero la gran pregunta es, ¿estaban todos cómodos con esto, Gonzalo? Hubo un momento en que esto pasó a ser la normalidad, porque yo he escuchado mucho y son dignas de análisis, de reflexión, porque dice que va a ser candidato presidencial en unos días más Francisco Vidal, Pancho Vidal, que es del PPD, ¿no?, del Partido por la Democracia, que no es un partido de derecha, digamos. Cuando que no es. Yo pensé que no es. Que no es un partido de derecha. Que, no lo es. No, es que por eso quiero ponerlo a él porque uno lo escucha hablar cuando él iba también a esto y veía los lujos y lo escuchaba normal, no decía nada. Entonces, cuando uno pudiera pensar, decía, bueno, había un gobierno que era de centro izquierda, que veía estos privilegios, ¿por qué no llegaba el ministro y decía, oye, ¿sabes qué? A mí no me cuadra acá los pañuelos de regalo, no me cuadra aquí la florería, no me cuadra esta situación? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sientes tú que se normalizó? ¿Sientes tú que hubo una venda en los ojos, que no se quería tener problemas, que la gente se acomodó? ¿Cómo lo definirías tú, aprovechando que eres de una nueva generación que está en el Parlamento, Gonzalo? Sí, quiero recalcar eso para decir que no soy testigo de primera, ¿cómo le dicen los periodistas? De primera fuente mano, directa. De primera mano, sí. Claro, de primera mano, porque yo entro al Congreso después de que haya explotado Penta, Corpesca, SQM, ACIPES, todas esas cosas habían reventado, incluso ya estaban, o sea, creo que Fuente Alba ya estaba procesado el momento en que yo entro al Congreso, por lo tanto, toda esta situación bullada de los privilegios del Estado,
ya estaba sobre la mesa. Entonces, a mí mucha gente me pregunta cómo es el hombre del maletín, cuánto me presionan, el lobby, etcétera. Y la verdad es que a nosotros no nos ha tocado verlo directamente, pero sí puedo hacer un análisis como ciudadano y como político. Yo tengo la impresión, y quiero decirlo con toda claridad, que efectivamente hay un momento en la concertación, quiero decirlo con toda claridad, para tomar el toro por las astas de la pregunta que me hace Julio César, hay un momento de la concertación en que se autoidentifica como secuestrada por una democracia protegida, como se le llama, en donde efectivamente estaban secuestrados. Si los comandantes y jefes del ejército eran inamovibles de acuerdo a la Constitución, habían senadores designados, e incluso se le llamaba vías a la democracia, transición a la democracia. Todos ustedes comprenderán que ahora se ha glorificado ese periodo como un periodo plenamente democrático, pero si tú comprenderás, Julio César, Monse, que si ustedes llaman al canal y dicen voy en transición hacia el canal, significa que no han llegado al canal. Por lo tanto, que no estábamos en democracia, ¿ya? Sin embargo, creo también que hay un momento en que ese secuestro deja de ser secuestro y empieza a ser con gusto, ¿ya? El PPD es un partido que finalmente hubo un momento en que Ponce Lerú le pagaba las cuentas a las sedes del PPD, ¿ya? Hay un momento en que este sistema de pensiones que consideraban perverso y propio del dictador, había ministros que salían del ministerio y se convertían en integrantes de directorio de AFP. Entonces se empiezan a encariñar con el secuestro y empiezan a llevarse bien con los comandantes en jefe que son millonarios, y obviamente que hay una complicidad. Si tú fuiste ministro de Defensa y ves que todos estos personajes que son funcionarios públicos se comportan como multimillonarios, o no has revisado bien las cuentas o te están robando, y si te están robando también es responsabilidad tuya, si están bajo tu subordinación y dependencia por orden constitucional. Recordémosle a la gente que las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa. Gonzalo, Germán, ¿complicidad o no complicidad? Estamos en el tema justamente del desfalco en las Fuerzas Armadas, estamos hablando de militares, de carabineros. Esa pregunta la dejamos planteada, 12:27. Recuerden, este domingo a partir de las 6:30 de la mañana, transmisión de todo el día especial, gran cobertura de nuestro canal Chilevisión junto con CNN Chile, y por cierto, participación especial del equipo de Contigo en la Mañana. 10%, dice CNN Chile, será votado este martes 27 de octubre en Comisión de Constitución de la Cámara. Le quiero preguntar al alcalde Codina qué piensa al respecto. Alcalde, ¿usted cree en este momento necesario y urgente este segundo retiro del 10%? Monse, creo que de a poco se ha ido reactivando en algunas comunas, y hay que tener cuidado porque en algunas comunas, por ejemplo, incluso nosotros que estamos en transición, el comercio los fines de semana sigue cerrado. Entonces, hay personas que trabajan allí, que no están recibiendo el total de su ingreso. Hay también comerciantes que están a punto de quebrar. La verdad es que creo que hay que hacer... No hay que hacerlo así como que sea al lote el retiro, pero sí creo que tiene que existir la posibilidad frente a ciertas necesidades. O sea, las personas que obviamente están cesantes, quienes que no lo puedan sacar, quienes por ejemplo han conservado su ingreso igual, ¿no es cierto?, impertérrito desde el año pasado hasta hoy día. Obviamente si hay gente que no tiene inconvenientes, privilegiemos que las lucas le lleguen a la gente que más necesita. Pero yo sí creo que hay gente que todavía podría necesitarlo. Es decir, usted no lo daría como el anterior, que es libre opción de quienes tienen fondos, porque hay gente que no tiene fondos ya después del primer retiro, pero que no fuera libertad de los ciudadanos si sacan o no su fondo, sino que este fuera de alguna manera autorizado según la circunstancia de cada persona. Creo que habría que establecer algún mecanismo que permita que destinemos los recursos a quienes realmente hoy día necesitan más. Ya. Gonzalo, a ver, se dice que esto contaría con los votos en la Cámara, ¿o no? Yo creo que en la Cámara sí, y por el Senado no pongo las manos al fuego. Pero yo tengo la impresión de que en la Cámara sí cuenta con mi voto. Obviamente que es un tema súper delicado, súper profundo de discutir. Si me permiten hacer un comentario, yo soy partidario del segundo retiro.
Creo que la reactivación está súper lenta. Además, también constatarles que cuando se abre el tema ahora en el programa y decimos, a pesar de que estamos en la coyuntura del plebiscito, ustedes saben perfectamente que la gente en la calle, de lo que está, una de las cosas que más se está hablando es del segundo retiro del 10%. Sí es bueno decir que, obviamente, que para mí el ideal sería que cubriéramos esta urgencia económica que estamos viviendo con justicia tributaria. Yo soy más partidario aún de establecer un impuesto a los súper ricos, un impuesto patrimonial, que ha sido argumentado de muchas formas y que ha sido muy poco rebatido o muy mal rebatido. En segundo lugar, decir que, claro, no es el ideal para nosotros que sean los trabajadores los que se pongan con sus fondos para paliar la crisis. Sin embargo, yo creo que es relevante decir que los trabajadores y trabajadoras de Chile no viven en su vejez de sus fondos de pensiones de las AFP, sino que viven principalmente de la pensión básica solidaria, que igual sale de los impuestos y sale del Estado. Es también necesario decir que mucha gente ya no cuenta con fondos, porque ya los sacó en el primer retiro, porque no sacó el 10%, sino que sacó mucho más. Eso también es bueno informárselo a la gente. Pero además también decir que yo tengo una discrepancia con el sistema de AFP en sí mismo, principalmente porque no creo, como muchos dicen, que capitalice nuestro dinero, porque la forma en que lo capitaliza es prestándoselo al Estado o prestándoselo a los bancos a una tasa de interés inferior que la tasa con la cual el banco nos presta a nosotros nuestra propia plata. Por lo tanto, yo no tengo ninguna convicción de por qué ese dinero tendría que estar mejor resguardado en las AFP. Entonces, ojo, cuando dicen del gobierno, perdón un segundito, cuando dicen del gobierno, oye, pero focalicemos el gasto público, es que este no es gasto público, no es gasto público. Entonces no tiene los mismos sistemas de focalización. Gonzalo, Germán, al parecer hay una unanimidad, he hecho un barrido político por mi otro trabajo y he conversado con bastantes parlamentarios de todos los sectores, y al parecer, como está la situación hoy día, se hace inevitable que se apruebe un segundo retiro en este contexto, y por eso se lo pregunto a Germán. ¿Qué es lo que se está postulando? Que la gente que tiene dinero en la AFP retire su segundo 10%. La gente que no tiene dinero en la AFP, ¿no es cierto?, se le haga un bono de 500.000 pesos. La gente que tiene en la AFP retira el segundo 10%. Se incluye la renta vitalicia, los que están asegurados. O sea, AFP y renta vitalicia pueden retirar el 10%. La gente que ya retiró y que no tiene, y que es pensión antigua, retiran un bono de 500.000 pesos. ¿Cuál es la moral, cuál es el espíritu de esto que he escuchado de parlamentarios de distintos sectores? Es que sería, en la mitad de diciembre, una forma de ingreso universal, de renta universal para todos, para partir el 2021, si es que hubiese problemas sanitarios, Germán. ¿Qué le parece esa lógica? Claro, lo que pasa es que, mira, a ver, me parece muy bien que se agreguen los renta vitalicia que habían quedado fuera antes, pero creo que hay un problema de fondo que tiene que ver con... a ver, estamos frente a un sistema que claramente tiene muchas falencias, y esas falencias hacen que cuando tú observas el nivel de cotización, la forma en que la gente ha ido acumulando para su futura pensión, claramente es insuficiente, y por tanto hay que actuar de manera muy seria en esto, ¿ya? Yo creo que el Estado, en la crisis en la que estamos, tiene que cumplir un rol fundamental. Entonces, si bien es cierto, creo que la gente es dueña y tiene que ser libre de poder disponer sus propios recursos, también es cierto que aquí hay un objetivo de ese ahorro, ¿ya? Y lo más importante es que de alguna manera el Estado no le esté haciendo el quite a través de estos retiros del 10% a la gran responsabilidad que tiene que asumir el Estado de colaborar, apoyar y apalancar a las familias más necesitadas, particularmente y la clase media, en un momento tan complejo como este, porque lo que sí es muy efectivo es que la reactivación económica va a ser lenta. Alcalde, yo creo que estamos todos de acuerdo con usted. El tema es la moral, es la lógica esta de
muy a la chilena, ¿no? Con platas personales que son la AFP, con platas personales que son las de la renta vitalicia, con platas del Estado que sería este bono de los 500.000 pesos para los que lo tienen, armar un ingreso universal. Y se los vamos a dejar planteados para la próxima vez que los tengamos, porque tenemos que mirar, porque tenemos plebiscito, Gonzalo, pero la otra semana, no se pongan ansiosos, la otra semana vamos a estar con ustedes nuevamente, Monse. Así es, gracias Germán, gracias Gonzalo, nos vamos a la pausa.